¿Qué tal amigos? Un cordial saludo, bienvenidos a Redes Abiertas aquí en Teleamiga, siempre tocando temas de interés para ustedes, para todos los colombianos. La invitación para que se conecten a través de nuestras redes virtuales en Facebook como Canal Teleamiga y por supuesto en la línea WhatsApp 328-5987-19. Ahí también pueden hacer parte ustedes de este tema, de este programa muy importante en esta oportunidad. Hay una innovación tecnológica que más allá del dominio de expertos o de compañías en la materia, se ha vuelto un poco más popular, más al alcance de la gente, pero eso también tiene unas implicaciones a nivel legal. ¿A usted le gustan los drones? ¿Sabe realmente cuál es el recurso, el empleo que se le puede dar a un dron? ¿Cree que es solamente de diversión y que puede simplemente manipularlos así como así? Pues le cuento que hay una normatividad, hay reglas bien definidas en el país que bien vale la pena conocerlas. Por eso he invitado el día de hoy al ingeniero Wilmar Martínez Urrutia, quien es docente del programa de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de América. Ingeniero, gracias por estar aquí en Redes Abiertas. Muy buenos días, gracias a todos y muy chévere contar este espacio, las cosas que tenemos sobre los drones hoy en día. Bueno, ingeniero, ¿cómo se regulan los drones en Colombia? Contémosle a la gente cómo podemos hacer disfrutar mejor de esta importante tecnología, pero sobre todo someternos también a una reglamentación, una regulación que es muy importante en el manejo de estos artefactos. Bueno, hoy en día pues es muy común que la gente cuando adquiere un dron, lo primero que piense es llevarlo a un parque, a un sitio abierto y de una vez encender el prototipo. Sin embargo, pues hay unas normas que hay que seguir y que están estrictamente reguladas por nuestra, digamos que por nuestro espacio aéreo, todo lo que tiene que ver con la aerocivil. El solo hecho de que nosotros coloquemos ya en vuelo nuestro prototipo, tenemos que tener en cuenta que tenemos una responsabilidad civil. Y esa responsabilidad civil tiene que ver con que ya estamos haciendo uso del espacio aéreo que vamos a compartir con aviones comerciales, con helicópteros, con, digamos que todos los dispositivos y aeronaves que hacen uso de este espacio. Entonces, al tener que compartirlo, tenemos que saber sobre normatividad. Y la norma, digamos que número 1, que nos rige a la hora de utilizar un dron, tiene que ver con la RAC 100, que tiene que ver con el Reglamento Aeronáutico Colombiano, en los cuales se estipula qué podemos hacer y qué no podemos hacer con nuestros drones. Ingeniero, ¿cuáles son los errores más comunes en la manipulación de un dron? Bueno, desde el punto de vista legal, lo que sí tenemos que saber y que lo especifica muy bien el reglamento es que la línea crucial son los 200 gramos de peso. ¿Por qué? Cuando yo estoy por debajo de los 200 gramos de peso en mi prototipo, se considera simplemente un dron libre, que tú puedes de alguna manera utilizar sin ninguna clase de restricción. Pero después de los 200 gramos, ya se estipula, de acuerdo a la aeronáutica civil, que tú debes registrarlo, porque puedes incurrir inclusive en multas hasta de 20 millones de pesos, si no tengo muy claro la normatividad. Y ese es un error muy común a la hora de salir a utilizar un dron. Bueno, es pertinente la rigurosidad entonces en el control, en las exigencias hacia el público que le gustan los drones. Claro, porque es que muchas veces no es solo utilizar el dispositivo, saberlo utilizar, sino que nos regimos a partir de unos muros invisibles que no vemos. Por ejemplo, el estar cerca a un aeropuerto, estar cerca a edificios gubernamentales, violar la privacidad de las otras personas. Entonces hay una serie, digamos que reglas, requisitos que nosotros debemos cumplir para no tener ninguna clase de problemas a la hora de disfrutarlo, si queremos decirlo así, nuestros drones, ¿no? Precisamente usted toca un tema muy importante, la privacidad. Si yo siento vulnerada mi privacidad, ¿puedo denunciar? ¿Dónde puedo denunciar? ¿Qué puedo hacer en esos casos? Claro, digamos que desde ese punto de vista, de acuerdo a la norma,
tú no puedes llevar un dron de acuerdo a la categoría. Digamos que si está entre 200 gramos y los 25 kilos, se considera una categoría abierta. Pero si está entre los 25 kilogramos a los 250 kilogramos, ya es una categoría específica. En la categoría abierta, tú no puedes elevar un dron más allá de 122 metros. Si tú pasas ese límite, está en toda la capacidad, la autoridad de obligarte de alguna manera a bajar el prototipo y de alguna manera hasta de confiscarlo. O sea que tú tienes un techo del cual no puedes sobrepasar en esa categoría. Siempre tienes que tener línea de vista con el dron. No puedes volarlo únicamente con la cámara. ¿Y eso qué implica? Que cuando tú estés en un evento social o algo por el estilo y le pusiste una cámara en esa categoría, no puedes elevarte, por ejemplo, más de 30 metros si estás enfocando personas, porque ya después de 40 metros ya empiezas a tener un panorama general de la locación y empiezas a violar la intimidad de las personas y ya entras en todo el tema legal que tiene que ver con derecho a la intimidad de los demás, ¿no? Cuando se presentan ese tipo de situaciones, la autoridad competente es la misma policía. ¿A dónde se puede acudir para hacer una denuncia? Inmediatamente es la aeronáutica civil lo que se hace. Sin embargo, cuando ocurren estos eventos, el primero que acude es la autoridad, digamos que la policía, que son los primeros que están pues, a la mano a la hora de acudir cuando pasa un evento de estos. Pero todo tiene que reportarse hacia la aeronáutica civil posteriormente, que es el que sigue todo el tema regulatorio de los dispositivos. Bueno, ingeniero, nos vamos a la primera pausa, ya volvemos con el desarrollo de este tema muy interesante aquí en Colombia, los drones y su normatividad legal. Ya volvemos. Bien, regresamos a Redes Abiertas en este segundo segmento, aquí por Teleamiga, hoy hablando de un tema muy interesante, muy importante, que bien vale la pena conocer. Es el tema de los drones, su uso, su manejo, esa responsabilidad con los empleados y sobre todo esa regulación que bien vale la pena ampliarla, explicarla, conocerla un poco más. Muchas personas utilizan y emplean los drones y no saben que hay una regulación específica para estos casos. Hoy nos acompaña el ingeniero Wilmar Martínez Urrutia, quien es docente del programa de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de América. Bueno, estamos hablando, ingeniero, del tema de la privacidad. Y aquí se toca también un punto muy vulnerable, es la tranquilidad de nuestros animales de compañía. ¿Cómo manejar la situación y hasta qué punto pues puedo verme también limitado en el uso de un dron precisamente para evitar alterar esa tranquilidad, no solamente los animales de compañía, sino las mismas personas quienes habitan en un apartamento, una casa o demás? Digamos que un gran inconveniente que tenemos hoy en día es la falta de pericia, llamémoslo así, a la hora de utilizar un dron. Cuando nosotros adquirimos un dron, se supone que debe venir con un manual de operaciones, el cual nosotros debemos respetar. Y a partir de ahí es que nosotros fijamos los límites y la posibilidad de que nosotros estemos seguros. Porque si yo hago buen empleo del manual de operación, es para mitigar todos los posibles accidentes que puedan llegar a pasar. Y eso incluye inclusive a nuestras mascotas. El hecho de tener mascotas y no tener una buena operación del dispositivo, ya para ellos, ya el dispositivo en sí es un elemento desconocido. Y ante lo desconocido sienten temor muchas veces, se estresan, y eso hace que la confianza se la demos nosotros mismos a la hora de utilizar los dispositivos. Entonces, desde ese punto de vista, y como lo decía hace un momento, y dentro del marco legal, por ejemplo, ya en las categorías, pasando de la categoría abierta a la categoría específica, se hace obligatorio el uso de un manual y en muchas veces hasta tener un certificado de operación y horas de vuelo que expide la Aeronáutica Civil en Colombia. Como hay una restricción, por ejemplo, en cercanía a conjuntos, unidades residenciales, si la persona propietaria de alguno de estos predios tiene sospechas, ¿qué puede hacer? ¿Dónde puede acudir? El propietario del dron está en obligación de, por lo menos en la memoria del dron, ponerla a disposición por una autoridad para que se pueda investigar.
Claro, y aprovecho para contar, por ejemplo, los eventos que habitualmente pasan en ese caso de circunstancias. Y uno es que tenemos drones en los cuales, por norma, nos exige la aeronáutica civil que deben estar contramarcados. Y contramarcados, que viene siendo como esa placa para un automóvil, tiene que ser una marca de hecho en papel o en plástico, que tienen que tener los drones con correo electrónico, el propietario y número telefónico. ¿Eso por qué? En el momento en que un dron, digamos, caiga, pues no va a llegar directamente a Aeronáutica Civil a mirar el siniestro. Los primeros que atienden esta emergencia son tanto bomberos como policía. Y la manera de identificar exactamente a quién pertenece ese dron, por ser operado remotamente, es la placa que tiene el dron. Esa es la manera de identificarlo. Y a partir de ahí, con ellos mismos es que generamos ese primer reporte, tanto por sospecha como por algún indicio que nos indique que ese dron no está siendo utilizado de forma correcta. Claro. Frente a este tema, recordemos las sanciones administrativas, las sanciones económicas que tiene contemplada la ley, precisamente pues para evitar este tipo de conflictos entre las mismas personas. Sí, mencionaba al inicio que la norma o el reglamento que rige todo el uso de los drones es el RAC 100, que es el Reglamento Aeronáutico de Colombia. Sin embargo, existe el RAC 13 que tiene que ver con todo el tema de sanciones y penalidades por el mal interpretación o uso de la norma. Y allí se contemplan aspectos como el monetario, que ya lo comentaba hace un momento, que van multas que van alrededor de los 20 millones de pesos. Se puede confiscar el dispositivo, se puede evitar el vuelo por parte de, digamos que del operario del dron por cierta cantidad de tiempo, y todo eso está especificado dentro de esa normatividad. O sea que eso está totalmente claro. Y algo que sí quiero dejar sobre la mesa es que lo que rige a un dron prácticamente es llevar el reglamento de las aeronaves comerciales a un dispositivo pequeño, un dispositivo de fácil adquisición por parte de las personas. Entonces, lo mismo que pasa con una aeronave a nivel comercial, rige para un dispositivo tipo dron. Es muy común ver la manipulación de drones en espacios de altas concentraciones de público, un concierto, una manifestación en una plaza pública. ¿Este tipo de acciones tiene algún tipo de restricción precisamente sobre quienes fomentan este tipo de prácticas? Claro, ya, cambiando nuevamente de categoría, ya no abierta, sino a la específica. En la específica es obligatorio por parte de los operadores de drones registrar el dron. ¿Y registrar el dron qué es? Un registro fotográfico. Aparte del registro fotográfico, tiene que tener dispositivos adicionales que se le hayan colocado al dron, el tipo de operación que se le va a dar, y a partir de ahí, la Aeronáutica Civil, con exámenes previos, genera certificaciones para que puedan ser utilizados en ese ambiente. Hay un tema de responsabilidad civil en caso de un accidente. Eso implica también pues, que la persona puede llevar, si ocurre algo grave, puede estar sujeta a una pena de cárcel, por ejemplo. Sí, y así como lo mencionaba hace un momento, que rige lo mismo para, digamos que aeronaves comerciales, para los drones, en este caso particular hay necesidad de tener hasta seguros, porque hay que tener seguros, por ejemplo, de responsabilidad civil o daños a terceros, porque fácilmente, y es algo que no se espera, un dron tranquilamente puede desplomarse, y allí ya generamos, digamos que un siniestro, Dios no lo quiera. Bueno, en la pausa comentamos acerca de esas restricciones que hay, por ejemplo, en cercanías a edificios, a entidades públicas, pero también está el tema cercana de los aeródromos, los aeropuertos, las terminales aéreas. ¿Hay cómo opera toda esta reglamentación? Bueno, allí, y nuevamente vuelvo al reglamento, vienen unos límites muy bien establecidos. ¿Y qué tiene que ver? Así nosotros pensemos que porque ya tenemos registrado el dron y vemos el espacio libre, podemos volarlo sin ninguna clase de restricción. Hay unas paredes las cuales
son invisibles, pero no podemos superar. ¿Cómo qué? Cuando tenemos entidades gubernamentales, nosotros no podemos acercarnos a cierta distancia de esos edificios. Es totalmente prohibido por temas de seguridad. En el caso de los aeropuertos, en los aeropuertos, por norma, 9 kilómetros a la redonda no puede haber un dron. Yo no dirá, pero 9 kilómetros puede llegar a ser excesivo. Sin embargo, pues para todos es muy bien conocido que un dron cuando empieza a hacer, un avión, cuando empieza a hacer su descenso en un aeropuerto, el descenso no lo hace súbitamente, sino que viene con una pendiente gradual. Y en ese momento en que cuando va bajando, tranquilamente puede llegar en el perímetro de altura de un dron. Y ahí ya se vuelve un problema, que si tenemos problemas con las aves, imagínate tú con los drones. Entonces hay restricciones de 9 kilómetros a la redonda de no hacer vuelos con drones. Y si es un caso de suma urgencia, la normatividad es clara diciendo, mira, no te vas a elevar hasta 122 metros si estás cerca de un aeropuerto, pero a 61 lo puede hacer a 61 metros de altura, pero con algunas restricciones muy específicas ya por tema de necesidad, ¿no? Ingeniero, vamos a ir a la segunda pausa. Perfecto. Ya regresamos con el bloque final aquí en Redes Abiertas por Teleamérica. Regresamos a Redes Abiertas aquí en Teleamiga, hoy tocando un tema muy interesante, de mucho interés para todos. Ante ese auge de los drones, su manejo, su manipulación aquí en el país, nos acompaña el ingeniero Wilmer Martínez Urrutia, quien es docente del programa de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de América. Ingeniero, esto tiene unas implicaciones bastante serias y sobre todo la importancia, primero, de conocer la ley, pero segundo, de la responsabilidad que tenemos con el resto de personas, teniendo en cuenta pues la composición de un dron. Yo le preguntaba fuera de cámaras que si se habían presentado ya incidentes. Cuando suceden estas cosas, ¿hasta dónde puede aplicar la ley? Y si hace falta sociabilidad, socializar este tipo de reglamentaciones para que la gente lo tenga muy claro. Claro, y me gustaría llevarlo a una analogía, y tiene que ver, por ejemplo, cuando nosotros transitamos por nuestras calles en bicicleta o cuando lo hacemos en un automóvil. Cuando vamos en bicicleta hay una normatividad en la cual de alguna manera lo que se quiere es mitigar el riesgo para la persona en la bicicleta, ¿no? Al no tener chasis, al no tener una serie de cosas que no necesariamente puede afectar a un tercero, pero sí a la persona que es dueña de la bicicleta. Y otra cosa es la persona que tiene a cargo un automóvil. Hay una responsabilidad civil con su alrededor, con los demás. No solo con él mismo, sino lo que puede llegar a pasar en la vía por múltiples, digamos que, eventos. Lo mismo pasa con los drones. En el momento que nosotros decidimos elevar un dron, desde el momento en que ya lo despegamos del suelo, hay una responsabilidad civil y que está muy bien estipulada por la norma. Empezando por el tipo de dron que nosotros adquirimos. No es lo mismo adquirir un dron con una protección de hélices a que no lo tenga. El que no tenga una protección de hélices es simplemente tener una cuchilla latente que ya puede incurrir en temas de accidentes por mala manipulación. A la hora de adquirir un dron es supremamente importante tener un manual, leer un manual. No podemos asumir simplemente que es un dispositivo de radiofrecuencia, el cual nosotros ya somos expertos en manejarlo, porque no, eso tiene una curva de aprendizaje. Y cuando nosotros nos saltamos todos esos pasos, estamos incurriendo justamente en una falta de esa responsabilidad civil que es castigable por la norma. Precisamente, ¿hasta dónde va la responsabilidad de quien vende el dron? Y con toda esta proliferación de plataformas que nos venden, que nos traen drones desde el exterior, ¿cuál es el camino a seguir para, primero, traerlo al piso, a lo que es la ley colombiana, y segundo, para que la gente tenga muy claro qué se debe hacer al respecto? Mira que sí soy muy sincero y lo digo desde el punto de vista académico. El hecho de la adquisición de drones hoy en día, por parte de, digamos que, de la regulación colombiana, ha empezado a fortalecerse. Porque anteriormente todo el mundo estaba en la capacidad de adquirir un dron por encima de los 200 gramos. Hoy en día ya no es así.
el hecho de que tú ya tengas un dron por encima de esas especificaciones, es necesario y obligatorio hacer el registro ante la Aeronáutica Civil. Ellos tienen, digamos que, todo un tema en su plataforma de registro de drones. Hay un caso que de pronto uno no considera, y es el hecho de por qué 122 metros de altura, ¿eso de dónde salió? No, hay un estudio, y lo dice la literatura científica, en la cual ese número no salió de la nada, sino que se considera que un dispositivo por encima de 200 gramos, por encima de una altura de 122 metros de altura, en el momento en que se desplome, puede generar un trauma cráneoencefálico, severo, fatal. O sea que es un estudio hecho, claro. Y desde allí ya hay una responsabilidad. Entonces, todo lo que dice la norma que hay que seguir, definitivamente toca hacerlo, porque son ya, digamos que datos técnicos en los cuales nos va a impedir que nosotros entremos en alguna consecuencia legal por mala manipulación de los dispositivos. Ingeniero, ya casi al final de Redes Abiertas, hagámosle una serie de recomendaciones, de tips a las personas que están muy interesadas en adquirir un dron, a quienes de pronto ya lo tienen, pero en toda esta manipulación también responsable, que eso es vital, sobre todo para llevarle ese mensaje a las personas que están muy enfocadas en la tecnología, pero que también amerita todo un proceso de responsabilidad. Sí, o sea, para nadie es un secreto que todo lo que tiene que ver con la industria 4.0 y tecnologías emergentes nos está absorbiendo. Y el uso de los drones va a ser muy común. Y desde ese punto de vista, la recomendación número uno, primero es el tipo de dron que yo adquiero. Ya hemos hablado de algunas categorías, hay que saber en qué categoría nos encontramos para no incurrir en temas legales. Segundo, revisar con ayuda, si es posible, hasta de la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la RAC 100, que nos dice hasta dónde y qué podemos hacer con nuestros drones. Una tercera recomendación, el manual de operación. Todo dron no tiene las mismas características o posibilidades de ser operado. El manual de operación es supremamente importante, el uso de manual de operación. Y en el momento en que yo adquiero un dron sin manual de operación, es importante reevaluarlo y saber si definitivamente esa es la adquisición que debemos hacer. Ingeniero, muchas gracias. Unas precisiones muy puntuales frente a este tema y sobre todo la responsabilidad que debemos tener todos en el manejo y el uso y la manipulación de los drones aquí en el país. A ustedes también el agradecimiento. Nos vemos con un nuevo tema aquí en Redes Abiertas por Teleamiga. En un país pujante y lleno de desafíos, hay muchas preguntas sin respuesta. Redes Abiertas.